Gloria a su nombre. Buenos días a todos ustedes. Buenos días a todos aquellos que nos están mirando por Facebook y las redes sociales. Bienvenido, mi nombre es Samuel. Bienvenido a la Iglesia del Nazareno Esperanza Viva. Hoy tenemos la confianza y la expectativa que Dios los va a bendecir de una manera muy especial, y espero que ustedes se sientan a gusto y que el Espíritu de Dios los bendiga y les ministre de una manera muy linda y muy bonita. Hoy lanzamos una nueva serie titulada Buenas Noticias. Noticias que cambian todo. Y para ayudarnos a poner el tema por delante, noten y miren este video que se va a presentar ahora. Traficaban por dinero. Militares y coyotes explican ante las cámaras de Noticias Telemundo cómo se trafica con seres humanos y drogas en la base de Camp Pendleton en California. En algunos casos estarían recibiendo hasta $8,000. Hola, buenas tardes. Los pocos comercios que han abierto en Venezuela durante los primeros días del año exhiben lo poco que les quedó de las semanas anteriores. Sin embargo, los consumidores buscan abastecerse de lo que puedan comprar por temor a que en los próximos días los precios se multipliquen. Una trabajadora social hispana irá a la cárcel por extorsionar a las familias de varios detenidos. Angie Sandoval nos cuenta cómo es que operaba y qué puede hacer si cree que es una de sus víctimas. El padre de la niña hondureña que se quitó la vida cuando a él lo detuvo la migra no tendrá que volver al centro de detención mañana. Los agentes federales llegaron a una vivienda donde había dos familias hispanas que se negaron a abrir la puerta pese a las exigencias. Después de casi una hora, los agentes de ICE llamaron a la policía. En Puerto Rico intentan poco a poco volver a la normalidad tras la renuncia de Ricardo Rosselló. Con el gobernador es ninguna. Esto es histórico, esto nunca ha pasado en la historia de Puerto Rico, que todo el pueblo se manifieste en contra de un gobierno. En Centroamérica se desató una crisis de salud a causa del dengue. Solo en Honduras ya van 28,000 casos, al menos 54 personas han muerto en lo que va del año. Los hospitales no dan abasto para atender a tantos afectados. Igual que Honduras, también Guatemala y El Salvador están librando una guerra sin cuartel contra el zancudo que causa el dengue. 54 hondureños han muerto este año víctimas de la enfermedad, mientras que en Guatemala reportan 27 muertos y 11 más han perdido la vida en El Salvador, según el Ministerio de Salud. La mayoría de ellos son niños. En Venezuela, los residentes de un vecindario en el oeste de Caracas tuvieron que resguardarse en sus hogares de un violento tiroteo. Una comunidad residencial convertida en una zona de guerra. Me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que recibieron buenas noticias? Parece que la mayoría de las noticias que escuchamos o la información que recibimos son malas noticias. Malas noticias de gobernantes, malas noticias del país, malas noticias del doctor, del médico. Parece que las malas noticias nos rodean cada día de nuestras vidas. Se dañó la lavadora, chocaron el carro, aumentaron la renta. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Y pareciera que no tenemos buenas noticias por ninguna parte. Lo que escuchamos la mayor parte del tiempo son malas noticias. Ahora, malas noticias, nadie quiere escuchar malas noticias, pero todos queremos escuchar una noticia buena. Y por esta razón, las malas noticias nos deprimen, nos roban la paz, nos amargan, y nos quitan la esperanza. ¿No es así con las malas noticias? Las malas noticias nos ponen en una situación emocional que nos deprime, nos daña, nos agota, nos roba la esperanza, pone una gran inquietud en nuestros corazones, una gran preocupación. Pero las buenas noticias hacen totalmente lo contrario. Las buenas noticias
noticias alegran el alma, nos liberan y nos libran de preocupación. Cuando uno escucha una buena noticia, uno deja de preocuparse, uno deja de gastar energía emocional en preocupaciones de qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a ocurrir. Y ¿verdad? La incertidumbre se nos va de encima. ¿Sabes por qué? Porque nos libera de la preocupación. Mejoran nuestras vidas. Cuando escuchamos buenas noticias, mejora nuestras vidas, alienta nuestras vidas y nos brindan gozo y nos brindan paz. Cuando escuchamos buenas noticias, algo sucede en el corazón, algo sucede en nuestras mentes, algo sucede emocionalmente con nosotros que alienta el alma, trae frescura a nuestros corazones, ¿verdad que sí? Ligera la carga que estamos llevando. Eso es lo bueno de las buenas noticias. Ahora, tengo una pregunta para nosotros. ¿Cuáles son las mejores noticias que nosotros podemos escuchar? Claro, aquí dice buenas noticias que cambian todo, porque así son las buenas noticias, ¿verdad? Cambian todo. Entonces, para nosotros, ¿cuáles serían una de las mejores noticias que nosotros podemos escuchar? Quizás sería un mensaje que has recibido una promoción en el trabajo. Quizás tu patrón te llama y te dice, óyeme, te vamos a dar una promoción, y con esa promoción hay un aumento de salario, hay un aumento de tu paga. Eso quizás para algunos de nosotros sean las mejores noticias que podamos escuchar. O quizás sería, óyeme, te aprobaron el préstamo. El préstamo que estaba buscando, el préstamo que necesitabas para comprar la casa, tu primera casa, te aprobaron el préstamo. O quizás fue un préstamo para un auto y tú dices, verdaderamente necesito una buena transportación, pero no tengo el dinero para costearlo, pero el banco me aprobó el préstamo. Y eso como que aligera, ¿verdad? Eso alegra el corazón. O quizás sean noticias que van a ser padres por primera vez. Van a ser padres por primera vez. Se han casado y han tratado de tener hijos y no han podido, y de repente el médico le dice, oye, van a ser padres. Qué alegría trae eso. O van a ser abuelos, ¿verdad? Qué alegría trae eso al corazón. O quizás quizás puede ser que sus hijos se graduaron con honores de la superior o de la universidad. Qué alegría trae esto al corazón. ¿No creen ustedes? Así son las buenas noticias. Alientan el alma, alientan el corazón, traen gozo, nos liberan de preocupación. Pero la pregunta sigue: ¿cuáles serían las mejores noticias que uno puede escuchar? Y yo pienso que las mejores noticias que tú y yo podemos escuchar son las noticias del Evangelio de Jesucristo. ¿Y por qué digo esto? Las noticias del Evangelio de Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque las mejores noticias son aquellas que cambian la trayectoria y el destino de tu alma. Las mejores noticias son las que cambian la trayectoria y el destino de tu alma y mi alma. Entendemos que el alma es eterno, o sea, el alma sigue con vida. Ya que este cuerpo, ya que tu cuerpo, ya que tu piel, ya que tus huesos estén enterrados, ya que llegue el día que tú expires, y yo expiro porque todos tenemos una fecha de expiración, ya cuando eso ocurra, tu alma sigue con vida, porque Dios creó tu alma para que sea eterno. Y las noticias que cambian el destino, las noticias que cambian la trayectoria de tu alma son las noticias del Evangelio de Jesucristo. Por esta razón, porque el ser humano, Jesús vino para salvar al ser humano y librar al ser humano de la influencia y el dominio del mal y del pecado que se apodera de nosotros. Y ese mal
Y ese pecado nos separa totalmente de estar conectados con Dios. Y para nosotros estar conectados con Dios, Jesús vino para cambiar la trayectoria y el destino, el eterno destino de tu alma y mi alma y el alma de cada ser humano en la faz de la tierra. Por eso es importante. Ahora, en el primer capítulo de la Biblia, en Génesis, vemos algo aquí de la creación. En la creación, en el primer capítulo de la Biblia, en Génesis, leemos que Dios creó la tierra y el cielo y todo lo que contiene en ella. Eso es lo que Dios creó, fue creación de Dios. Y Dios creó la tierra y las plantas y las aves y los animales y todo lo que andaba en la tierra, las aves que vuelan en el aire y por el cielo. Dios creó todas estas cosas y las creó buenas. Dios creó las galaxias, las estrellas y todo lo que contiene en ella. ¿Sabes? Dios creó al ser humano, hombre y mujer, y los dotó con la habilidad de pensar y de razonar y de tomar decisiones. Dios le dio al hombre y a la mujer la responsabilidad de cuidar toda su creación, y también les dio esta habilidad de tomar decisiones por su propia cuenta, sin Él tener un control mayor o una manipulación sobre sus vidas. Sobre tu vida y sobre mi vida, Dios nos ha dado lo que se llama el libre albedrío. Eso es simplemente la habilidad de tomar decisiones por nuestras propias cuentas. Tú y yo tenemos ese gran don de Dios, y fue un don bueno y perfecto para nosotros. Fue tremendo lo que Dios hizo para nosotros, y todo esto que hizo Dios fue motivado por su amor, por su gracia. Dios nos creó de tal manera para nosotros disfrutar de todo lo que contiene la tierra. Pero hubo una gran influencia negativa, la influencia del mal. Al crear el hombre y al crear la mujer, Dios los dotó con esta gran libertad, con el libre albedrío y la libertad de tomar decisiones. Todo esto, con este excelente don que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí, el ser humano ha abusado, ha tomado decisiones que tienen verdaderas consecuencias. Este gran don fue influenciado por Satanás. Esta habilidad de tomar decisiones que tú tienes y la habilidad de tomar decisiones que yo tengo, ese gran don bueno que Dios nos ha dado de poder tomar decisiones, ha sido influenciado por Satanás. Y por medio de su influencia, nosotros hemos distorsionado todo lo bueno que Dios ha creado. Nuestras responsabilidades y los deseos que Dios ha puesto en nuestros corazones, por la influencia del mal, hemos distorsionado todo lo bueno que Dios nos ha dado y ha puesto sobre nuestras manos. Por causa de esta influencia, dones naturales han sido distorsionados. Lo que Dios ha diseñado para que un hombre y una mujer disfruten en el contexto del matrimonio, el ser humano lo ha distorsionado. Hombres y mujeres viviendo juntos sin casarse. Dios le rompe el corazón. Hombres teniendo relaciones con hombres y mujeres teniendo relaciones con mujeres. Ese no fue el diseño que Dios puso por delante. Jovencitas, mujeres siendo violadas y abusadas, y niñas pequeñas siendo abusadas y vendidas y traficadas para simplemente tenerla como uso de sexo. Qué terrible. Qué terrible. Hombres, tanto como mujeres, usando estos deseos naturales en sus propias vidas para mirar y satisfacer deseos que Dios ha puesto para que se usen en el contexto de un matrimonio, mirando y siendo adicto a la pornografía. Tanto hombres como mujeres.
qué es lo que está ocurriendo, de qué estoy hablando. Son deseos naturales que Dios ha puesto en nuestras vidas, que Dios ha diseñado, deseos buenos y maravillosos que han sido, escúcheme bien, distorsionados por la influencia del mal, del pecado. Y esto quebranta el corazón de Dios. ¿Y qué tal en negocios? Sí, tú tienes la habilidad y quizás el sueño de tener tu propio negocio y levantarlo y llevarlo a cabo. Pero por la influencia del mal, hasta los buenos deseos han sido distorsionados a tal grado que para levantar un negocio mentimos, usamos a los demás, nos aprovechamos de otras personas y los usamos como palanca para nosotros levantar y ganarnos la vida de una manera deshonrosa. Y si tenemos que dañar la vida de una persona, si tenemos que mentir, si tenemos que decepcionar, lo hacemos simplemente porque tenemos este deseo de levantar un negocio, tenemos esta ambición de levantar un negocio. No importa, pase lo que pase, use quien use, no importa. Y esa es la influencia del mal en la vida del ser humano, que distorsiona todo lo bueno que Dios ha creado y todo lo bueno que Dios ha diseñado. Tremendo. Y hay consecuencias. Hay consecuencias al abuso de esta influencia, de este libre albedrío. Cuando abusamos y somos influenciados por el mal, estas consecuencias tornan terribles para nosotros. Fíjense lo que nos dice las Escrituras. Fíjense lo que nos dice aquí la Biblia en este asunto. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Este es el resultado. La muerte es el resultado del abuso de nuestra libertad, del abuso de la toma de decisión por la influencia del mal que existe y se apodera de nuestras mentes, de nuestros corazones. Fíjense bien, la consecuencia es muerte. Eso es lo que nos dice la Biblia. Algo se rompe, algo se daña, algo muere cada vez que el mal se apodera de nosotros. Cada vez que el pecado agarra fuerza en tu vida y en mi vida, algo se rompe, algo muere en cada situación. Cada vez que tú hablas mal de alguien, le das muerte a esa relación. Cada vez que mientes, le das muerte a esa relación. Cada vez que eres infiel, le das muerte a esa relación. Esa es la influencia del mal en el pecado. Nos lleva a la muerte, nos lleva a romper con las cosas buenas que Dios nos ha dado y ha puesto en nuestro camino. Absolutamente nadie dice, nadie aquí, 100%, nadie, sea cristiano o no cristiano, nadie dice, miénteme. Nadie dice, miénteme, eso me hace sentir mejor. Miénteme, porque eso me hace sentir mejor. Nadie aquí dice esto. ¿Sabes por qué? Porque nadie quiere ser engañado, nadie quiere sufrir daño. Nadie dice, abusa de mí, eso me hace sentir importante. Cuando tú abusas de mí, yo me siento importante, yo me siento tremendo, yo me siento grande, yo me siento bien. Nadie dice eso, nadie dice abusa de mí. Esa es la influencia del mal. Cuando uno abusa y uno hace sentir a las personas mal, menos de lo que son, uno degrada a su persona, uno le falta el respeto, uno los rompe, los daña, los rebaja y abusa de ellos. Nadie dice, abúsame de mí, eso me hace sentir importante. Nadie dice esto, absolutamente nadie.
Lo contrario, uno se siente roto, uno se siente dañado. Eso es lo que hace, eso es lo que hace. Nadie dice, séme infiel, eso realza mi vida. Nadie dice, séme infiel, sí, engáñame con este hombre, engáñame con aquella mujer. Nadie dice esto. Eso me hace sentir realizado, realizada. Absolutamente nadie dice esto. ¿Sabes por qué? Porque eso le da muerte a la relación. Y las Escrituras nos dicen, la paga del pecado es muerte. No es vida. Y le da muerte a cada relación, a cada cosa buena que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. El pecado enferma, el pecado daña, el pecado rompe, el pecado mata todo lo bueno que Dios nos ha dado. El pecado distorsiona todo lo bueno que Dios nos ha dado. El pecado te enferma, te amarga, te corrompe de una manera que carcome toda tu vida y la deshace totalmente. Tremendo. Esa es la influencia del mal y del pecado en nuestras vidas. Pero fíjate bien, esta es la realidad para ti y para mí. Esta es la realidad. Ese es el mundo donde tú y yo vivimos. Y cuando escuchamos eso, es eso, valga. Es verdad. Es verdad lo que dice el pastor. Es verdad lo que dice la palabra de Dios. Esto es cierto. Son malas noticias. Estamos en una situación grave. Estamos destituidos. Estamos prácticamente casi sin esperanza. Malas noticias que uno dice, oh, esa es mi condición. Esa es mi condición. Esa es la realidad de la influencia del mal y del pecado. Pero en medio de todo eso hay buenas noticias. En medio de todo eso hay buenas noticias. Y gracias a Dios que Dios no se ha quedado con los brazos cruzados. Gracias a Dios que Dios no está por algún rincón en algún lugar ignorante de lo que nosotros estamos pasando, sufriendo, o de la influencia del mal que se ha apoderado de tu vida y de mi vida. Gracias a Dios que Él no está con los brazos cruzados. Gracias que Él no nos deja sufrir las consecuencias culminantes de nuestras malas decisiones y de los pecados que nosotros hemos cometido. Gracias a Dios que Él no se queda simplemente con los brazos cruzados. Él nos ha dado a Jesucristo. Y tú sabes, en vez de darnos muerte, Él nos da vida. Mira lo que dice el pasaje en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Ahora mira lo que viene, mientras que la dádiva de Dios es vida. Es vida. Y eso es lo que te da Dios. Eso es lo que me da Dios. Y dice aquí, nos da esta vida. Y no es una vida es una vida que dura. Es una vida perdurable. Es una vida, aquí las Escrituras dicen, es vida eterna. ¿Tú sabes por qué? Porque tu alma es eterna. Es eterno. La expiración de tu vida no es el final de tu vida. Entras en otra realidad. Y aquí las Escrituras nos dicen, en medio de esa calamidad que te encuentras, en medio del poder, de la influencia del mal y del pecado en tu vida, hay buenas noticias. Y esas buenas noticias las encuentra en Jesucristo, que vino por ti para darte vida, no para darte muerte.
Mientras el pecado te da muerte, Dios, el regalo de Dios es uno de vida, es uno que es para ti. Dios, a través de Jesucristo, entró a este mundo, nació de una virgen, de una jovencita llamada María, que nunca tuvo relaciones sexuales con ningún hombre, y milagrosamente fue engendrada por el Espíritu de Dios a tener un bebé, y ese bebé nació y se llamó Jesús, Jesucristo, el Mesías, el Salvador de toda la humanidad, el hombre que vino, el Dios que vino y se manifestó en carne y hueso para mostrarnos el amor de Dios y reconciliarnos y dejarnos saber que la influencia del mal se puede vencer si solo uno pone su confianza en Dios. Y eso no fue lo único que hizo, pero Él tomó sobre su propia vida, sobre su propio cuerpo, las consecuencias de las malas decisiones que el ser humano ha tomado. Él tomó las consecuencias de cada pecado que el ser humano ha cometido, las tomó sobre su propio cuerpo y fue crucificado en la cruz, en el lugar de pagar las consecuencias. El precio fue pagado por Jesucristo, por cada pecado que tú has cometido y por cada pecado que yo he cometido, por cada mentira, por cada infidelidad, por cada adicción, por cada cosa que tú has hecho en tu vida y yo he hecho en mi vida. Él murió en la cruz y dijo: yo voy a tomar sobre mí las consecuencias del pecado que finalmente terminan en muerte, y yo te voy a dar vida y te voy a librar de esas consecuencias. Y eso fue lo que hizo. Murió en la cruz y fue sepultado. Pero eso no fue el final. Porque para vencer la muerte tiene que haber vida. Para derrotar la muerte y las consecuencias de la muerte tiene que haber vida. Y las Escrituras nos dicen que Jesucristo resucitó sobre el poder de la tumba y sobre el poder de la muerte. Y la tumba y la muerte no pudieron tener dominio sobre su vida. Y Él retomó su vida y resucitó y se manifestó entre muchas personas y fue reconocido vivo, totalmente vivo. Y esa es la vida que Él nos da. Cuando tú y yo creemos en Él, Él dice: tú también vas a tener vida como yo tengo vida. ¿Sabes por qué? Lo que Él nos ofrece a nosotros no es muerte, lo que Él nos ofrece a nosotros es vida. Y esa es una de las respuestas de Dios. Esa es una de las grandes cosas de Dios, que eso es lo que Él nos da. Él responde a este mal y Dios viene a nosotros y nos dice: mira, yo sé que hay una gran influencia del mal, pero yo tengo buenas noticias para ti, y las encuentra en Jesucristo. En Jesucristo. Entonces la muerte no es final, porque la vida vence la muerte. Entonces Él nos da vida, pero hay otra cosa que Él nos da. Él nos perdona. Él no solo nos ofrece vida, pero nos perdona. En la vida y la resurrección de Jesucristo, Dios perdona, Dios limpia a cada persona que abre su corazón y confiesa sus pecados delante de Dios y cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Quizás tú piensas: oh, si trabajo más duro, si me gano más plata, si empiezo a hacer las cosas mejores. Sí, está bien, eso te va a mejorar tu vida un poco, pero estamos hablando de la condición de tu alma. Estamos hablando de la influencia que te lleva a tomar malas decisiones, no solo una vez, pero consecuentes veces tú tomas malas decisiones, porque tú no eres perfecto y Dios sabe eso. Y Él dice: pero tengo buenas noticias. El pecado y la influencia del pecado te daña, te rompe, te carcome. Y yo te doy vida. Y no solo te doy vida, pero te perdono tus actos.
Te perdono tus actos, limpio tus actos, limpio tu corazón, limpio tu mente para que tú no persista haciendo lo mismo, cometiendo el mismo error, cometiendo la misma falta, viviendo el mismo daño. Yo te quiero limpiar de todo eso. Entonces Él perdona esos actos, pero también te limpia de esos actos y te limpia, escúchame bien, y te limpia y te perdona de la influencia del mal y del pecado en tu vida. Mira lo que dice aquí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Ese es Dios que nos está hablando. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Claro, tú no eres un santo. Yo no soy un santo. Tú la has regado, yo la he regado, tú la has dañado, tú la has regado y la has fregado y la has dañado y la has botado y la has pateado. ¿Qué más puedo decir? Y Dios dice: si tú confiesas tus pecados, si tú abres tu corazón y tú confiesas tus pecados, Él no solo te perdona, Él te limpia de esa maldad para que no la cometas y no sigas en ese error, y no sigas en ese fallo, y no sigas en ese daño. Eso es lo que Dios hace por ti, eso es lo que Dios hace por mí. Y tú y yo podemos decir: gracias, Dios, porque esos son buenas noticias. ¿Sabes por qué? Lo contrario sería que tú estarías andando con sentimientos de culpabilidad. Tú estarías andando con un complejo sobre ti, un peso sobre ti que tú no puedes soportar. Tú sabes que tú eres culpable, yo sé que yo soy culpable, pero por gracia Dios dice: Samuel, si tú abres tu corazón, Samuel, si tú confiesas tus pecados y si te arrepientes genuinamente, te arrepientes, yo te voy a perdonar y yo voy a levantar de ti todo este peso de pecado y te voy a limpiar y te voy a purificar para que tú vivas una vida totalmente diferente. Ese es Dios. Eso es buenas noticias. Eso es buenas noticias. Sí, porque tú puedes enumerar las cosas que tú has hecho. Tú puedes enumerar los pecados que tú has cometido. Y si otras personas se dan cuenta de ello, yo sé que tú te avergonzarías. Yo sé que tú te sentirías mal, igual que yo. Hay cosas que tú has hecho que solo tú las sabes porque son secretos tuyos y tú los tienes con candados y cadenas y nadie debe de saber con esto porque ¿qué van a pensar de mí? Y Dios dice: si tú confiesas tus pecados, todos tus pecados, delante de mí y los reconoces y te arrepientes de ello, yo te voy a perdonar y voy a levantar de ti ese peso que te aplasta. Ese peso que dice que tú no sirves, ese peso que dice que tú eres una porquería, ese peso que dice tú no eres digno del amor de Dios. Y Dios dice: eso no es verdad, eso no es verdad. Dios te perdona. Escúchame bien, Él te da vida y Él te perdona. Sí, pero fíjate, Dios hace muchísimo más que eso. Él sigue. O sea, es que las Escrituras nos dicen que Dios también nos justifica. Él nos justifica. Oh sí, cuando tú y yo creemos y tenemos fe en Jesús, no solo somos perdonados de nuestros actos de pecado, pero también somos justificados delante de Dios. Mira lo que dice aquí en Romanos capítulo 4, es la Biblia, versículo 24 al capítulo 5, versículo 1, dice: Dios tomará en cuenta nuestra fe, es decir, tu fe y mi fe. Dios tomará esto en cuenta y dice: como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Creemos en Jesús que levantó de entre los muertos.
Él fue entregado, fíjate bien lo que dice aquí, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados, por tus pecados y mis pecados. Él murió, tomó las consecuencias del pecado y resucitó para nuestra justificación. En consecuencia, ese es el resultado. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, mira lo que tenemos: paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el término justificación es un término legal. Si tú vas a un salón de corte, cuando uno es justificado, uno es declarado sin culpa basado en sus acciones, porque son las acciones que justifican. Entonces tú y yo somos declarados delante de Dios sin culpa, no por lo que tú y yo hemos hecho, no por nuestras razones, no por nuestras buenas obras y nuestros grandes esfuerzos para ser mejores personas, aunque eso está bien, pero eso no es lo que nos libera de la muerte. Eso no es lo que levanta la influencia del mal y del pecado en nosotros, sino es la muerte de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo. Nosotros somos declarados sin culpa delante de Dios por el acto de Jesús. Jesús hizo lo que tú y yo no podemos hacer por ningún ser humano. Entonces, por medio de los actos de Jesús, Él nos presenta sin culpa delante de Dios cuando tú y yo creemos en Él. Creemos en Él de todo corazón, de todo corazón. Él nos presenta delante de Él sin culpa. Nuestra justificación es Jesucristo en nosotros. Él es el único que toma nuestro lugar. Él es el único que es culpable por nosotros. Él es el único que recibe las consecuencias de nuestro pecado. Es Jesús. Es Jesús. Justificación es Dios perdonando el pecador completamente de su culpabilidad. Eso es justificación. Y eso es lo que dice Dios, que cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Jesús, somos justificados. En otras palabras, cuando Dios te mira a ti, Él no te mira a ti como un mentiroso. Cuando Dios te mira a ti, Él no te mira a ti como un mujeriego. Cuando Dios te mira a ti, Él no te mira a ti como una mujer que anda con este hombre, con aquel hombre, con aquel hombre. Él no te mira a ti de esa manera. Cuando Dios te mira a ti, Él no te mira a ti como un joven rebelde. Cuando Dios te mira a ti, Él te mira totalmente diferente. Cuando tú abres tu corazón y confiesas tus pecados y recibes a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, Dios te mira a ti, escúchame bien, como una persona que nunca ha cometido pecado. No por lo que tú has hecho, sino por lo que Jesús ha hecho por ti. Y Él te recibe, te acepta y transforma tu vida. Eso es buenas noticias. Tremendo, tremendo lo que hace Dios por nosotros. Es tremendo. Ahora, el deseo de Dios no es condenarte. Al contrario de lo que muchos hemos pensado o creído, el deseo de Dios no es condenarte. El deseo de Dios es darte vida. El deseo de Dios es perdonar los errores y las faltas que tú has cometido. El deseo de Dios es librarte de la influencia del mal y del pecado. Ese es el deseo de Dios. Es lo que Dios desea hacer en tu vida. Eso es buenas noticias. Por eso se llama evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias, las buenas noticias de Jesucristo. Mira lo que dice la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 17. Dice lo siguiente: Dios no envió a su Hijo al mundo, ¿qué dice ahí? Para condenar al mundo. Ese no es el propósito de Dios.
Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es condenarte. Ese no es, nunca ha sido el propósito de Dios, sino para salvarlo por medio de Él. Ese es el propósito de Dios. Salvarte a ti, salvarme a mí. ¿Salvarnos de qué? De la influencia y el dominio del mal y del pecado que se apodera de tu vida y se apodera de mi vida. Porque esa influencia y ese dominio nos lleva a la muerte y Él nos salva de ese destino. Eso es lo que Él hace. Él no viene para condenarte. Él no viene para dañarte. Dios no está en una esquina, en un rincón, cada día esperando cuándo lo vas a dañar, cuándo vas a cometer un error, para dejarte saber que tú no mereces su amor. Ese no es el propósito de Dios. Nunca lo ha sido. ¿Cómo es que uno le responde a Dios entonces? Si la respuesta de Dios para nosotros es darnos vida, si la respuesta de Dios es perdonarnos, si la respuesta de Dios es justificarnos, es librarnos, entonces sabemos que no es para condenarnos. Entonces, ¿cuál es la respuesta nuestra? La respuesta nuestra es sencilla, es de creer, es simplemente de creer. Ese es mi Dios. Y esto es lo que Él hace por mí. Mira lo que dice aquí en Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice lo siguiente: de hecho, en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, mediante el cual podamos ser salvos. No hay ningún otro medio, no hay ninguna otra persona que puede salvar tu vida en la faz de la tierra. Ninguno. Solo Jesús. Mira lo que dice Romanos 10, capítulo 10, versículo 9. Dice, nuevamente dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? De la influencia y el dominio del mal y del pecado que se ha apoderado de tu vida y de mi vida. Y Dios rompe esas cadenas, Dios rompe esa influencia, y tú y yo podemos vivir conforme a lo que Él desea para nosotros. Y aquí dice, esto es lo que las Escrituras nos dicen, que la respuesta es creer que a través de Dios eres perdonado. A través de Jesús, que pagó las consecuencias, Él separa a cada uno de nosotros el pecado que nos daña. Eso es buenas noticias. Buenas noticias. Entonces, es tremendo, ¿no? Cuando tú y yo creemos, es una respuesta de reconocimiento. Cuando tú y yo creemos, es una respuesta de arrepentimiento. Cuando tú y yo creemos, es una respuesta de aceptación. Necesitamos creer. Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Buenas noticias para nosotros. ¿Sabes? Hoy Dios, a través de su palabra, nos brinda buenas noticias, no malas noticias. Dios te mira a ti y Él no ve un mentiroso. Él no ve un infiel. Él no ve un borracho. Él no ve... ¿me entienden? Él te mira con el mejor interés en mente para tu vida. Él te mira con ojos de amor, y Él se brinda a ti y te brinda a ti buenas noticias. Es lo que Dios nos ofrece, buenas noticias. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál será tu respuesta a las buenas
noticias que cambia todo. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Te quedarás igual? ¿O recibirás lo bueno que Dios tiene para ti? Son buenas noticias. Al creer recibo el perdón. Al creer recibo vida. Al creer soy aceptado delante de Dios sin culpa por medio de Jesucristo. Eso es buenas noticias. Eso es tremendas noticias. Maravilloso. Vamos a orar en este momento y te voy a pedir, si tú necesitas estas nuevas y buenas noticias, ora conmigo. Ora conmigo, cierra tus ojos, inclina tu rostro y toma 1 segundo o 2 segundos para callar tu mente y darle espacio a Dios en tu corazón. Le voy a pedir a la banda que suba en este momento. Si pueden venir adelante, la banda. Es lo que Dios hace por ti. Y si tú deseas orar, puedes orar aquí al frente. No hay presión, quedarte en tu silla. Pero quiero que ores conmigo a esta oración. Vamos a pedirle a Dios. Vamos a pedirle a Dios que marque la diferencia en nuestras vidas. Quiero que ores conmigo. Señor y Dios. Y si esta es tu oración, hazla hazla en tu mente, hazla con tu corazón. Y puedes repetir estas mismas palabras conmigo. Señor y Dios, hoy abro mi corazón. Hoy confieso mis pecados delante de ti. Y te invito a que seas mi único y suficiente Salvador. Gracias por estas buenas noticias. Las necesito. Las creo con todo mi corazón. Gracias te doy porque me das vida. Gracias porque me perdonas. Gracias porque me justificas. Gracias porque me liberas, me limpias y me sanas de la influencia del mal y del pecado. Gracias